El collar de perlas. Hace muchos años en esta misma ciudad vivía una pequeña familia. Aquella pequeña familia estaba compuesta de un papá, una mamá y una pequeña hija, Janet, de tan solo 10 años. En aquella familia se tenía una tradición muy particular. El padre de Janet, un importante cirujano, pasaba casi todo su tiempo metido en el hospital, entre operaciones y operaciones, y tenía poco tiempo para estar con su hija. Aún así, todas las noches, cuando el padre de Janet llegaba a casa, se metía a la habitación de su pequeña, se sentaba junto a ella en la cama y entonces ambos solían leer el capítulo de algún libro. A tan solo 10 años de edad, Janet ya había leído grandes obras de la literatura universal. Janet había leído a Alexander Dumas y Los Tres Mosqueteros. Había leído a Bram Stoker y Drácula. Y había leído al Conde de Montecristo, entre otros. A Víctor Hugo y sus Miserables. Aquella tradición era para Janet el momento más hermoso de su día, cuando al caer la noche, papá entraba en la habitación y juntos leían un buen libro. Janet era una niña de grandes satisfacciones. Pocas cosas le hacían falta en la vida y pocos momentos le eran tan gratos como aquellas noches. Si Janet tuviera que encasillar las cosas que amaba, seguramente aquellos momentos estarían en los primeros lugares. Ah, claro, además de su hermoso collar de perlas. La pequeña Janet había recibido, cuando tenía tan solo 7 años de edad, un regalo de su madre. Había sido un regalo sencillo comprado en el supermercado. Se trataba de un collar de fantasía que imitaba ser perlas auténticas. Desde el momento en el que se lo había obsequiado su madre, la pequeña Janet no se quitaba ni se desprendía del collar para nada. Sin importar lo que la pequeña hiciera, en el cuello mostraba siempre su collar de perlas. Una noche, cuando papá terminó de leer el cuento de aquel día, el hombre miró a su pequeña niña y entonces preguntó: Hija, ¿tú me amas, pequeña? Janet no lo dudó por un segundo. Claro que sí, papá, yo te amo. Bueno, dijo su padre, en ese caso, regálame tu collar de perlas, hija. La pequeña Janet, casi por instinto, se llevó la mano al cuello. ¿Mi collar, papá? No, papá, por favor, pídeme otra cosa. Te puedo dar a mi osito Teddy. Mi osito Teddy es cariñoso y dulce y él te hará compañía. Pídeme lo que quieras, papá, pero no mi collar de perlas. El padre sonrió a su pequeña, le besó la mejilla y entonces respondió: No, hija, descuida. Si amas tanto al collar, supongo que es lo mejor. Yo sé que me amas y con eso será más que suficiente. Janet se quedó dormida con la mano sujetando su collar de perlas. Pero aún así, durante los siguientes días, papá había hecho de aquella pregunta casi un ritual. Al caer la noche y tras terminar de leer el cuento del día, papá miraba a la pequeña y volvía a preguntar: Hija mía, ¿tú me amas? Como siempre, Janet respondía: Claro que sí, papá, yo te amo. Y entonces el padre replicaba: Bueno, Janet, si de verdad me amas, regálame entonces tu collar de perlas. Y la pequeña Janet siempre encontraba una razón para negarse. No, papá, mira, en lugar de darte mi collar de perlas, te doy a Salvaje, mi potro de madera. Anda, papá, acepta mi potro de madera, te vas a entretener con él. Pero papá negaba con la cabeza. No, pequeña, si no me quieres dar tu collar de perlas, no importa. Yo sé que me amas y eso será más que suficiente. Durante una larga semana, la pequeña Janet estuvo siendo cuestionada una y otra vez con la misma pregunta, y una y otra vez dio excusas.
Janet ofreció de todo, desde su muñeca de trapo hasta su oso de peluche, sin poder dejar de lado a su potro de madera. Aún así, papá siempre daba la misma respuesta. No, hija, yo sé que me amas y eso será más que suficiente. Al tiempo que la pequeña Janet se quedaba dormida sosteniendo entre las manos su collar de perlas. Una noche, cuando papá llegó del trabajo, mamá le esperaba en la cocina y el hombre entró para besar a su mujer. Mientras que papá y mamá platicaban sobre su día, la pequeña Janet, quien ya debería de estar en la cama, entró en la cocina. Papá, dijo Janet, haciendo que su padre y madre se giraran para mirarla. Pero, ¿qué haces despierta, pequeña? Dijo mamá, a lo que la pequeña Janet se acercó hasta su padre, le miró y sin ningún miramiento extendió su pequeña mano hacia el hombre. Toma, papá. Yo sé que me lo has estado pidiendo y supongo que debe de ser por algo, papá. Aquí lo tienes. A mí me gusta mi collar, pero si tú lo quieres o lo necesitas. El hombre, el hombre tomó el pequeño collar. La pequeña Janet estaba triste y ningún padre quiere ver a su hija triste, pero esto no parecía importarle. El padre se dedicó a observar con mucha atención el collar. Mira, hija, dijo finalmente, ¿puedes ver esto? Esto que está aquí, estas manchas, son plástico, pequeña. Recuerda que este collar es falso y por lo tanto, tarde o temprano, iba a desgastarse. La pequeña Janet miraba el collar y solo entonces pudo comprender que era verdad. El collar estaba lleno de manchas, lleno de marcas por todas partes. Papá, papá llevó la mano al bolsillo de su gabardina y solo entonces sacó un pequeño estuche de color morado. Con la mano entregó el estuche a la pequeña Janet, quien entonces lo abrió. En el interior se encontraba un magnífico collar de perlas naturales, perlas hermosas y valiosas. Aquí tienes, mi pequeña niña, dijo papá, un collar de perlas reales que ha de durar toda la vida. La pequeña Janet se fue a dormir esa noche usando en el cuello su collar de perlas real. Aquel collar era mucho más hermoso que el viejo, brillaba con una mayor fuerza y era, de alguna manera, mucho más bello que el otro. Mamá y papá se habían encargado de darle, solo cuando ella había renunciado al viejo collar, uno nuevo. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. A veces, a veces todos vamos por la vida aferrándonos a cosas que no deberíamos. Suelo pensar en este momento en las relaciones de pareja. Tarde o temprano a todos nos van a dañar. Tarde o temprano todos vamos a querer a alguien a quien no debimos o quien va a causarnos daño. O puede que tengamos un amor que de alguna manera nos paralice el corazón, nos haga sentir únicos y que por alguna razón ese amor termine. Aún así, siempre nos veremos enfrentados a la misma decisión: soltar o aferrarnos. Si nos aferramos, puede que no dejemos ir jamás lo que creemos haber perdido. Pero si soltamos, si nos permitimos dejar ir, entonces damos espacio para que la vida nos traiga algo nuevo. Recuerda, aquel que no arriesga, no gana. Y aquel que se aferra a recuerdos, vive del ayer. Te propongo, mi amigo, te propongo, mi amiga, que no te aferres a viejas ilusiones, a viejos recuerdos. Disponte hoy a soltar aquellas cosas que ya pasaron y a dejar de lado a las personas que ya no están, a los que ya fueron. Solo entonces te dispondrás a dejar que la vida te traiga algo nuevo. Yo soy Daniel, el cuentacuentos urbano.
Ha sido como todas las noches, un placer traerte mi trabajo. Ya sabes que si te gusta este cuento, te invito a que te suscribas aquí, a esta página, en YouTube como Cuentacuentos Urbano, o bien que nos visites en el Facebook, donde también estoy como Cuentacuentos Urbano. Presentaciones, eventos, fiestas, a los números que puedes localizar en la página. Ten una excelente noche, muy buena velada y hasta la próxima. Buenas noches.